Es la unción de Dios. Hay todo un mover, como mencioné, en torno a este tema. Hoy se nos anima a buscar la unción, se nos anima y se nos enseña incluso que la unción tiene un precio, se nos anima y se nos enseña que la unción tiene niveles. Se habla de 3 niveles, y se dice que el más básico es la unción del pueblo, es la que todo aquel que recibe a Jesús obtiene, pero que si queremos más, debemos buscar el segundo nivel, y buscar la unción del profeta, donde sentiremos la presencia de Dios, donde entraremos en comunión con Él, y no sé qué más cosas, pero que nuestra meta debe ser, llegar a la unción de Rey, pues estando en este nivel, podremos hacer lo que nos propongamos, que los demonios se nos sujetarán, que no habrá diablo que resista nuestra presencia, y hasta los enfermos sanarán con nuestra oración. Pues esto era lo que se enseñaba hace años. Quizás para estos tiempos la enseñanza para la unción haya cambiado un poco, o mucho. Ahora, las personas que enseñan acerca de buscar la unción de Dios, se basan mucho en el Antiguo Testamento, pues recordemos que en aquel tiempo Dios mandaba a ungir a profetas y a reyes, pero creo que están tomando acontecimientos del Antiguo Testamento y lo están interpretando de una manera incorrecta, pues al ungir un profeta o un rey, solo le estaban dedicando a dicha actividad, no para que tuviese poder. Cuando enseñan a buscar la unción de Dios, te dicen que sin esa unción no tendrás el poder del Espíritu Santo, pero nada más alejado de la verdad. Cuando Jesús era llevado a los cielos, después de resucitar, les dijo lo siguiente a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Aquí Jesús habla literalmente de la presencia del Espíritu Santo, y nunca menciona la palabra unción, pero más adelante veremos qué dice el Nuevo Testamento acerca de la unción. Ahora quiero aclarar, que, cuando en el Antiguo Testamento se hablaba de ungir a los reyes, profetas, y también a los sacerdotes, era solo para dedicarlos al servicio que Dios los había llamado, no para que tuvieran tal o cual poder. O si no, díganme qué rey que haya sido ungido hizo alguna vez un milagro. Los milagros eran hechos a través de los profetas, pero no por tener dicha unción, sino porque Dios los utilizaba, y era el Espíritu de Dios, quien venía sobre ellos. Entonces pregunto, ¿por qué nosotros los cristianos no obedecemos la ley de Dios en cuanto a los sacrificios de animales para perdón de pecados? Sí, la respuesta es, porque esto solo era un símbolo de lo que había de venir. Jesucristo es el sacrificio perfecto, Él cumplió dicha ley. Si los judíos aún obedecen esta ley es porque aún no reciben a Jesús como el sacrificio perfecto, pero lo recibirán antes del fin, pues con la unción pasa lo mismo. El ungir reyes, sacerdotes y profetas, solo era un símbolo de Jesús, ya que Él es nuestro profeta por excelencia, nuestro sumo sacerdote al igual que nuestro rey, y no era un ejemplo para que siguiéramos buscando algo que Dios no mandó a buscar. Ahora sí, veamos en el Nuevo Testamento lo que se nos dice de la unción. Creo que uno de los versículos claves es el siguiente: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Pregunto, ¿alguna vez la Biblia dice que Jesús haya estado pidiendo la unción de Dios? ¿O que pidiera más unción para hacer milagros, o tan simplemente para predicar? No dice eso, porque Jesús nunca hizo esto. Dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, y también dice que estuvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos. ¿Por qué? ¿Porque tenía la unción de Dios? No, porque Dios estaba con él. ¿Y por qué entonces Jesús sería ungido y nosotros no? Pues no es así. Jesús fue ungido en el momento que fue bautizado una vez y para siempre. Todos nosotros recibimos la unción de Dios, en el momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Veamos. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Primera de Juan 2:20. Y en el versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Está claro, ya la tenemos, no hay razón para estar buscando unción, ni existe tal cosa como los niveles de la unción y mucho menos el precio de la unción, y aparte no es para poder, ni para hacer milagros, solo dice que la unción misma nos enseña todas las cosas. Pero quizás alguien
alguien quiera confundir diciendo, ah no, es que cuando hablamos de la unción de Dios, en realidad estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo, o de su poder, ya que en Juan 14:25, dice que, será el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará, quien nos enseña todas las cosas. Si esto es así, entonces el asunto resulta siendo más grave de lo que pensamos, pues entonces no estaríamos hablando de los niveles de unción, sino de los niveles de la presencia del Espíritu Santo, o niveles de su poder, y no estaríamos hablando del precio de la unción, sino, del precio de la presencia del Espíritu Santo, o el precio de su poder. Veamos algunos pasajes. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él, habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Juan 7:38 y 39. Como vemos, no existe más precio que pagar que creer. En el momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, según Efesios 1:13, somos sellados una vez y para siempre. En ese momento recibimos al Espíritu Santo, y en ese momento brota de nuestro interior aquel río de agua viva. Solo creer y nada más. Todos aquellos que creemos en Jesús y lo aceptamos, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la unción, una vez y para siempre. Diferente es que uno lo sintamos, y otros no. Por lo cual no debemos orar que nos dé algo que ya tenemos, ni pedir más de su Espíritu, pues según Juan 3:34, Dios no da su Espíritu por medida. No es tan sencillo como esto, tenemos o no tenemos al Espíritu Santo. En todo caso, debemos orar, para que nuestra carne menguee, y Él crezca en nosotros, que seamos más sensibles a Él, pues ese es el punto, ser más sensibles a su presencia y a su voz. Estos pastores que enseñan a buscar la unción de Dios, y pagar el precio de la unción y no sé qué más cosas, lo único que hacen es añadir carga al cuerpo de Cristo, suficiente con buscar cada día nuestra santificación por medio del Espíritu Santo, con tener que buscar algo que ya tenemos. Ahora, debemos diferenciar ciertas cosas. La llenura del Espíritu Santo, no es poder para milagros. Su llenura se manifiesta en nosotros cuando reflejamos los frutos del Espíritu descritos en Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que harán que se refleje en nosotros el carácter de Cristo. Otra cosa son los dones del Espíritu Santo, que son las habilidades sobrenaturales que Él pone en cada uno de nosotros, para equiparnos para servir al cuerpo de Cristo. Y por último, si queremos poder de lo alto, debemos pedir a la promesa de Jesús, que nos bautice con su Espíritu Santo y fuego. Recordemos lo que dijo Jesús a sus discípulos. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hablaba del bautismo, y esto hará que podamos usar nuestros dones de una mejor manera, aunque este es un tema un poco extenso, pero todo con la guía de Dios. Y no existen niveles del bautismo del Espíritu Santo, es uno solo, una vez y para siempre. Ni un precio por dicho bautismo, solo debemos pedirlo a Dios, creer, y esperar el cumplimiento de su promesa. Recuerden, el único precio es creerle a Dios. Lo que debemos hacer cada día, es fomentar nuestra comunión con Dios, a través de su Espíritu Santo, y si tuviéramos que hablar de niveles, entonces serían los niveles de nuestra comunión con Dios, pues cada día crece más. Aún así, no creo que sea apropiada la palabra niveles, simplemente, en la medida que pasamos más tiempo con Dios, crece nuestra amistad con Él, y seremos más sensibles a su voz y su presencia, y Él podrá usarnos de una mejor manera, cuando permitamos que Él crezca en nosotros, con su Espíritu Santo, quien nos ayudará a que Cristo sea formado en nosotros. Bueno, y ya para finalizar, quiero mencionar de nuevo a estos pastores que hablan mucho de la unción. ¿Cuántos de nosotros hemos oído la frase, no toques al ungido de Dios, no te metas con el ungido de Dios, o Dios te castigará si te metes con el ungido de Dios? Esta frase fue tomada de la vida del rey David, de allá, en el libro primero de Samuel, pues cuando Saúl lo buscaba para matarlo, Dios puso muchas veces la vida de Saúl en manos de David, quien pudo haberlo matado y librarse de la persecución que sufría, pero no lo hizo, y allí declaró, no tocaré al ungido de Jehová. Pero toman esta frase en una forma incorrecta, pues quien declaró que no tocaría al ungido de Jehová fue David.
quien era justo delante de Dios, y Saúl en ese momento ya no contaba con el respaldo de Dios, había sido abandonado por él a causa de su pecado. Así que esta frase no fue dicha a causa de la justicia de Saúl, sino a causa de la rectitud de David. Pero pregunto, ¿acaso David no había sido también ungido como rey de Israel, años atrás? Entonces, ¿por qué nunca le dijo a Saúl: oye tú, perverso, cuidado con tocar al ungido de Dios? Pues David sí tenía autoridad para decir esto, ya que contaba con una estrecha amistad con Dios, y lo amaba con todo su corazón. Ya en el Nuevo Testamento, ¿quién tendría más autoridad para decir, no toquen al ungido de Dios, sino el apóstol Pablo? Pero, ¿alguna vez lo oímos diciendo esto? No, leamos el siguiente pasaje. Son servidores de Cristo. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué, y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Segunda de Corintios 11, 23 al 27. A pesar de vivir todo esto, ¿acaso alguna vez vemos a Pablo reclamando su respeto como ungido de Dios? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cuál es la respuesta de Pablo ante todo este sufrimiento? Veamos. Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Segunda de Corintios 11, 30. Gloriarse no es otra cosa que estar orgulloso. Pablo estaba orgulloso de su debilidad, y de sufrir afrenta por causa del Evangelio. Pero hay alguien que tenía todavía más autoridad que Pablo para exigir respeto por ser el único y verdadero ungido de Dios. Sí, hablo de Jesucristo. Imaginémonos a Jesús, diciéndole a aquellos que lo iban a crucificar, no toquen al ungido de Jehová. El plan de salvación se hubiese echado a perder. Pero no fue así. Hoy en día vemos a muchos pastores, ministros, supuestos apóstoles y demás, utilizando los púlpitos para lanzar maldición o juicio sobre aquellos que los atacan, porque son los ungidos de Dios. Pero ¿qué enseñó Jesús acerca de esto? Veamos. Yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5, 44. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os calumnian. Lucas 6, 28. Está bien claro lo que piensa Jesús acerca de lanzar juicio y maldición sobre otros. Ahora quiero que veamos algo. Los ungidos es el término usado por los testigos de Jehová para indicar una parte de sus miembros. Corresponde a quienes se autoproclaman formar parte del grupo de 144.000 personas que, según la interpretación bíblica que dan, serán salvadas. Por otro lado, Cristo, del griego antiguo, Christos, y este a su vez del hebreo, Mia Masiach, el Mesías, que significa ungido de Dios. Así que en otras palabras ungido, se traduce como Cristo, o Mesías. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 24. Creemos que falsos cristos son solo aquellos que salen diciendo, oh, digan, yo soy Jesús, o yo soy el Mesías, pues tengamos mucho cuidado con estos que se autoproclaman los ungidos de Dios. Bueno, eso es todo, hermanos, espero que les haya quedado claro. Aquí me despido, no sin antes decir, que la unción para dedicar pastores y maestros al servicio, y la unción de enfermos como lo menciona Santiago 5, 14, son las únicas unciones que se deberían practicar en la iglesia, pues como mencioné, ya todos fuimos ungidos por Dios, una vez, y para siempre. Dios los bendiga.